Puede ser visto por toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Es apto para todo público. Hola, muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Hoy queremos decirle bienvenidos a este programa especial Mañanas de Café con Erika y Tatiana, donde Tati y yo estamos muy contentas de estar con ustedes nuevamente. Nos habíamos perdido por unos días, pero de nuevo estamos aquí. Buenos días, Tati, ¿cómo amaneciste? Hola, buenos días, Erika, buenos días a todas las familias de aquí de Sincelejo. Un gusto poder volver a estar con ustedes después de tantos días de ausencia, pero nuevamente estamos aquí en pro de seguir dando esta labor con ustedes y llevarles un tema de interés todos los sábados como es de costumbre. Sí, Tati, la verdad es que estamos muy contentas porque estamos de nuevo aquí con estas familias que sabemos que están allí pegaditos al televisor, siguiéndonos, viendo este programa Mañanas de Café con Erika y Tatiana, donde desde la labor docente, donde desde la labor de la psicología, también estamos pues llevando un granito de arena a esas familias que estamos educando hoy, porque eso es lo que estamos haciendo, Tatiana, educando a estas familias sucreñas, personas también de todo el país que sabemos que nos están siguiendo, que nos están viendo por la página a través del canal OK TV y www.oktvcincelejo.com. Síguenos por allí, también en Facebook. Erika Díaz, puedes seguirnos por Facebook Live. Resulta que hoy tenemos un programa en el cual vamos a estar tratando una temática que de pronto a veces es un poquito susceptible, sobre todo en el ámbito escolar, pero con el respeto de todos los docentes. Vamos a estar tratando este tema hoy. De antemano queríamos decirles que no estamos de pronto criticando a ningún docente, sino que estamos en pro de construir para que el trabajo se haga con mucha calidad, ¿verdad, Tatiana? El tema de hoy hace referencia al daño psicológico en el niño ocasionado por algunos docentes. Vamos a agregarle la palabra algunos, Tati, porque algunos docentes con algunas acciones que ellos tienen en el aula de clase están maltratando a nuestros pequeños. Por eso usted puede ver en pantalla hoy maltrato psicológico, pero maltrato psicológico enfocado en el área escolar. Algunos docentes que con algunas actitudes no se están dando cuenta el daño tan grave que le están ocasionando a un pequeño, Tati. Lamentablemente esta problemática se viene dando no ahora, sino hace mucho tiempo atrás, pero en este momento se ve un poquito más marcada en nuestra actualidad, que lamentablemente algunos maestros, como lo dice mi compañera, pues han aportado ese grano que no debería para que esta situación se esté dando en los niños en todas las áreas escolares. Lamentablemente sucede. De una población de pronto vamos a hablar que de un 100%, digamos que en un 50% se puede ver reflejado el maltrato psicológico ocasionado por los docentes hacia nuestros pequeños. Así es. Y fíjate, Tatiana, que el maltrato escolar no es de ahora. Esto viene desde hace mucho tiempo, pero antes de pronto, como no existían tantas leyes que respaldaran, ¿verdad?, a nuestros pequeños, no se tenía muy en cuenta. Pero vemos que es que hay algunos docentes que ellos quieren mantener aún como esa jerarquía autoritaria, en la cual se convierte en un acto que es dañino, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que una cosa es que usted aprenda a tener una autoridad y ganarse el respeto de sus estudiantes, y otra cosa es que nosotros queramos vernos como ese autoritario, pero desde una dictadura, ¿verdad? Entonces hay algunos docentes que de pronto tienen esta conducta de dictador,
y resulta que con esta conducta ellos están dañando a nuestros pequeños. ¿Qué pasa? En nuestra sociedad nosotros vemos que incluso hay algunos docentes que como vienen de una educación, ¿verdad?, en la cual a ellos se les permitía llevar ciertos tratos con nuestros estudiantes, y al llegar de pronto a todas estas nuevas tendencias que nos llevan a nosotros a tener más en cuenta a nuestro estudiante, y han salido incluso muchas políticas, muchas resoluciones a través del Ministerio de Educación que nos dicen a nosotros cuáles son las conductas que debemos tener con nuestros estudiantes, y resulta que muchas veces se les olvida que esto hay que tenerlo en cuenta. Precisamente hoy conversaba con unas estudiantes acerca de un tema, y es que es un delito cuando nosotros no tenemos en cuenta los sentimientos, los pensamientos, cuando no tenemos en cuenta lo que un niño expresa, y esto está respaldado por la ley, porque el niño tiene derecho a expresarse y el niño tiene derecho a ser escuchado. Y hay algunos docentes, Tati, discúlpame porque yo sé que tú eres docente, pero yo sé que eres una muy buena docente, pero hay algunos docentes que no saben escuchar a su estudiante. El hecho de que no lo sepa escuchar ya implica el inicio de ese daño psicológico con el niño. Cuéntanos, Tati, un poquito acerca de estas experiencias cuando el docente no sabe escuchar a su pequeño. Lamentablemente pasa, y es algo que por un instante uno dice no debe tener sentido, pero sí pasa de que el maestro, docente, el guiador de este niño, el orientador de este pequeño, no sabe escuchar, porque como lo decía Erika, está en esa posición de autoridad, y otra cosa es su posición como autoritarista. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, confunden la autoridad con el autoritarismo, y ahí es donde empieza a manejarse esta situación, donde el maestro quiere estar siempre por encima del estudiante, y como él es el más pequeño, como él es el niño, como él es quien recibe la educación de parte del mayor, pues evidentemente en pocas ocasiones le da el permiso o le da la ventaja de poder ser escuchado, porque puede pasar que en gran mayoría los maestros a veces piensan que tienen en todo la razón. Y hay algo muy particular: nosotros como maestro día a día, estando en un salón de clase, siempre estamos en pos de aprender del niño. Entonces la pregunta es, el hecho de que yo sea una persona adulta, que yo sea la maestra, eso no me convierte a mí en que yo soy la única que debe hablar y que yo soy la única que tiene que ser escuchada. Él también debe hablar, él también debe ser escuchado, él también tiene que ser respetado, y eso ahí también estamos vulnerando al niño. Y lamentablemente pasa. Así es, y es que vemos que algunos maestros tienen un abuso de su poder, ¿sí? Cuando hablamos de un poder, eso es algo que la misma sociedad a nosotros nos permite tener para ejercer cierta autoridad o jerarquía en medio del ambiente o el entorno en el cual nosotros nos movemos, ¿verdad? Pero muchas veces este abuso de poder lo que genera es un desequilibrio, y resulta que inmediatamente este maestro se convierte en un victimario, en un agresor, en una persona que está dañando a un pequeño, y este pequeño inmediatamente se convierte en víctima. Siempre estamos hablando del tema, por ejemplo, del bullying, y estamos siempre mirándolo de estudiante a estudiante, pero nosotros nos hemos hecho la pregunta, entonces nosotros, ¿cómo podemos llamar el trato que le da algún docente a un niño cuando le intrata con palabras, cuando le intrata con gestos, cuando se burla del pequeño, cuando incita a los demás niños del salón de clase para que también se burle de este pequeño? Allí también estamos hablando de bullying, estamos hablando de una conducta inadecuada de ese maestro y que está dañando a ese pequeño. Entonces, fíjate que es otra dirección en la cual nosotros estamos también analizando este tema de bullying. No es solamente estudiante a estudiante, también el maestro puede generar esta conducta de bullying y generar este maltrato psicológico al pequeño. Y es que resulta también que nosotros vemos que hay unas consecuencias, Tatiana, unas consecuencias emocionales. Nosotros vemos, por ejemplo, a un niño en el
salón. Vamos a colocarle un ejemplo a los padres de familia, porque ahorita también les vamos a ayudar a ustedes a detectar cuando su hijo está siendo víctima de un maltrato psicológico por parte del docente. Cuando nosotros tenemos en el salón de clase, por ejemplo, un niño que tiene una dificultad de aprendizaje, que él no puede ir de pronto al mismo nivel que pueden ir los otros niños, porque tal vez sus capacidades cognitivas no se lo están permitiendo. ¿Qué pasa? Que el docente muchas veces viene y ataca a este pequeño. Lo ataca de tal manera que lo quiere llevar al mismo nivel del otro y no se acuerda que este pequeño tiene una dificultad, que sus habilidades no le permiten estar en el mismo nivel de los otros niños, y en vez de ayudarlo, lo que hace es frustrarlo. Me imagino, Tatiana, que tú como docente has podido presenciar este tipo de conductas. Cuéntanos un poco un caso en el cual tú hayas podido colocar este ejemplo, por favor. Sí, Erika, tienes toda la razón. Se ve el caso cuando un docente logra llegar al punto máximo de poder frustrar a un niño en el aula de clases. Hace años atrás trabajé con un niño, ya estaba bastante grandecito, pero tenía muchas dificultades con su personalidad. Él tenía las orejas muy grandes. Entonces, era que cuando en el salón estábamos todos ubicados por reglas internas de la institución en la cual trabajaba en aquel momento, los niños tenían que ir ordenados en la fila según el apellido. Él era uno de los estudiantes que tenía que estar en la parte de adelante. Entonces yo lo colocaba en la parte de adelante y él siempre se iba para la parte de atrás. Era egresado de un colegio distinto al que estaba en ese momento. Entonces yo notaba que él siempre se hacía a un lado y cargaba unas orejeras para escuchar música, pero no escuchaba música, sino que se las colocaba aquí como para taparse las orejas y que no se le vieran tan grandes. Resulta y pasa que venía con un problema del colegio anterior y es triste. A mí me tocó mucho ese caso porque uno se involucra tanto con ellos. Entonces yo notaba que hacía las tareas, que cuando eran momentos para exponer, él no quería pasar al frente y si pasaba al frente tenía que colocarse las orejeras o una balaca. Entonces una vez me puse a conversar con él porque era muy reprimido, a veces estaba en el salón y por cualquier cosita lo veía llorando, y una vez me acerqué y le pregunté que qué le pasaba, que por qué no se socializaba con los amigos, que por qué no quería estar sentado en la parte de adelante, y no me quería decir. Pasé en ese proceso casi un mes luchando para saber por qué estaba en esa condición. Erika, fue triste enterarme que del colegio en el que estaba, la maestra que tenía lo trataba de orejón y le decía, quítate de aquí enfrente porque, o sea, lo hacía ver en el salón como la antena del salón, como el radar del salón, porque tenía las orejas muy grandes. Y a ese punto empezaron a apodarlo y le decían muchísimas cosas, que si le llamaban Dumbo, que si le llamaban Balay, una cantidad de cosas. Y eso le generó tanta inseguridad al punto de que se sentía muy feo. Y él salía al recreo y él buscaba siempre las zonas alejadas donde nadie lo pudiera ver. Hasta un día que se me perdió en un horario de recreo y lo encuentro en cerca de un estanque golpeándose la cabeza y con una regla dándose como en su ignorancia, digo yo, en su inocencia, para quitarse las orejas. Entonces es triste cuando de pronto uno como maestro que está es para guiar, para educar y para formar, hagas esa deformación con un niño, le deformes su parte íntegra, su personalidad, su mente, sus sentimientos, o sea, es un daño que le causas y que es triste, porque estás es para orientarlo, para escucharlo, y es feo, ¿verdad? Que una persona adulta se preste totalmente para hacer algo así. Y es que cuando nosotros estamos hablando de maltrato psicológico, estamos hablando de un abuso psicológico. Total. ¿Cuáles son esas conductas que nos llevan a nosotros a estar cometiendo un abuso psicológico con el niño en el aula de clases? Colocar al niño en ridículo, ponerlo en ridículo, intimidarlo, insultarlo, rechazarlo, humillarlo. Resulta que en el momento en que este niño, que tú estabas colocando el ejemplo, cuando a él se le coloca el defecto por sus orejas,
¿qué pasa? Estamos anulando incluso la estructura de personalidad de este niño, porque el maltrato psicológico por parte de algunos maestros daña al pequeño de tal manera que lo puede llevar incluso a ocasionarse daño físico. Fíjate que él quería quitarse sus orejas y estaba dañando su autoimagen. ¿Qué pasa? Que la autoimagen hace parte de una de las estructuras de nuestra autoestima. ¿Y qué pasa? Que en el momento en que se le destruye la autoimagen a este pequeño, se empieza a destruir un sinnúmero de aspectos que van a ir llevando a este pequeño a desarrollar inseguridades, a desarrollar una cantidad de situaciones que no le van a permitir a él primero sentirse libre, se va a sentir frustrado, se va a sentir humillado. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, ¿por qué? Porque el maestro tiene que tratar de esta manera, si es que se supone que un maestro educa, un maestro construye, un maestro edifica. Entonces, la intención también es invitar a estos maestros que tal vez han incurrido en algún momento en este tipo de conducta, a tratar de rectificar algunos comportamientos con los cuales yo puedo estar dañando a un niño. Yo le voy a decir algo, señorita docente y todos los docentes que tal vez nos están mirando en este momento. Cuando nosotros humillamos a un niño, en vez de generar un avance, vámonos al campo académico, un niño que de pronto no ha podido asimilar la información para su aprendizaje del mismo modo como lo hacen otros niños en su salón de clase, en la medida en que usted lo humilla y lo ridiculiza al frente de sus compañeritos, usted no va a lograr ningún avance con este pequeño, no lo está ayudando. Al contrario, este niño va a tener un retroceso porque se va a bloquear mentalmente de tal manera que sus funciones cognitivas incluso también se van a bloquear. ¿Sí? Porque no va a avanzar en su proceso de aprendizaje, porque definitivamente usted con su conducta lo que está haciendo es bloquear a este pequeño, sí, bloquear a este pequeño. Fíjate que es triste saber que a nivel mundial, oiga esta cifra, 1 de cada 3 niños sufre de abuso psicológico, es víctima de abuso psicológico. Es triste cuando nosotros ya estamos grandes y tenemos algún tipo de autoridad, pensar que nosotros podemos ejercer o tomar ese poder o esa autoridad para dañar a un pequeño. Es grande. Mire, el docente cumple un papel tan importante en el proceso de un niño, y si nosotros hablamos de niños que están en la primera infancia, ¿verdad? Vámonos a la quinta etapa del periodo de primera infancia, en donde ellos están entre los 3 y 5 años o 3 y 6 años. Este tiempo del desarrollo es fundamental para que con lo que usted le va a brindar a este pequeño pueda construir en lo que es su estructura de personalidad y en lo que es su identidad como tal. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted no está cumpliendo el papel como docente de la forma como debe hacerla, va a dañar a este pequeño. Lo va a dañar, y entonces cuando vemos que ya, cuando está más grandecito, cuando ya va llegando a una adolescencia, vemos unos adolescentes que están con una cantidad de problemáticas emocionales, pero es que todo fue sembrado desde una infancia, desde una primera infancia. Entonces, ¿qué podemos nosotros mirar también, Tatiana? Hay veces que los padres no escuchan a este pequeño que está tratando de transmitir lo que le está pasando, ¿sí? Cuando su hijo en casa le está diciendo a usted, le está manifestando que algo está pasando, por favor, escúchelo. Escúchelo, porque usted puede evitar incluso que un niño tome una mala decisión. Porque cuando él no se siente escuchado por este daño psicológico que se ocasiona en el pequeño, lo lleva incluso a experimentar angustias, lo lleva incluso a experimentar depresión, lo lleva incluso a sumirse en soledad, ¿sí? Porque él no encuentra de pronto con quién hablar en ese momento, y si el padre no lo está escuchando, los niños pueden tomar unas decisiones fatales, que incluso hay niños que nosotros hemos podido ver que han intentado incluso quitarse la vida en un momento de frustración. Entonces, miremos que este maltrato emocional, psicológico, anula la personalidad del niño, lo lleva a sentirse despreciado,
lo lleva a sentirse acusado, lo lleva a sentirse ignorado. ¿Y qué pasa? Que esto está afectando a la población de los menores en un 35.4%. O sea, por favor, no es posible que de un 100%, prácticamente más del cuarto del porcentaje, niños que están siendo afectados de esta manera. O sea, eso no puede ser. Además y esto de acuerdo a un estudio realizado en España, ¿sí? En México también se han realizado algunos estudios en esta temática y se ha podido verificar que en las instituciones educativas, en los centros educativos, en los centros donde se imparte la educación, hay maestros que están incurriendo en esto. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy beneficioso para las instituciones educativas que también implementen estrategias de educación para los docentes, como por ejemplo capacitaciones para el manejo asertivo, ¿verdad?, para la comunicación asertiva, para el manejo de la inteligencia emocional, porque sabemos también que hay docentes que de pronto pierden la paciencia en algún momento, sí, pero esto no es una causal para que tengan que maltratar. No sé, Tatiana, ¿qué piensas tú acerca de esto? Comparto su opinión en cuanto a que de pronto por pérdida de paciencia, entre otras cosas que el docente pueda estar atravesando, manejando, viviendo, experimentando, no es una causal para que abuse del pequeño. En una ciudad muy cercana aquí, una profesora, por problemas que estaba atravesando en ese momento, estaba atravesando su divorcio, la rabia que tenía con su pareja la descargaba en un niño, en un pequeño que tenía a su cargo, y al punto de que lo tenía amenazado y el niño no decía las cosas, y esto empezó a evidenciarse de una manera en que el nene fue perdiendo el habla, no hablaba, empezó a sentir mucha rabia y en la casa empezaron a notar el patrón conductual que ya no era el mismo, porque el niño buscaba las muñecas de su hermana y empezaba a jalarlas, les jalaba el pelo, les cortaba el cabello con una tijera y empezó a ser más violento con las femeninas de la casa. Esto es un llamado también de atención. No estamos, como dijo mi compañera al inicio, no queremos herir a nadie, no queremos censurar ni señalar a nadie, es simplemente un llamado de atención, una alerta para que este tipo de cosas no sucedan, porque los responsables en la formación de los niños hoy día, que somos los maestros con ayuda de los padres, tenemos una responsabilidad muy grande a nivel social. Entonces, de nuestro buen trato depende que ese niño más adelante se convierta también en una persona buena, con valores, con respeto. Nosotros estamos llamados a capacitar, a formar, no a destruir. Usted puede tener la dificultad que tiene, pero antes de tener una dificultad o un problema, llámelo como usted quiera, usted no puede olvidar que usted es educador, que usted es papá, mamá, porque también se ve todos estos casos, ¿verdad? Entonces, no seamos esos portadores de maltrato psicológico con nuestros estudiantes. Por favor, aprendamos a escucharlo. Muchas veces he notado, porque me ha tocado verlo lamentablemente, un error garrafal que se comete es que una maestra compare a un niño con otro. Ah, porque es que mira cómo va Gómez, mira cómo va Sánchez y mira cómo estás tú. Eso es horrible. O sea, hay muchas cosas que el cerebro es muy complejo. Así es. Y hay cosas que a veces se nos salen a nosotros de las manos y de una vez a un estudiante tú no lo puedes señalar de que tú eres bruto, tú no aprendes, yo no sé qué pasa contigo, yo no sé qué voy a hacer contigo. Eso es una palabra que no debes utilizar en el salón de clases, porque el que yo no sé qué voy a hacer contigo, eso a él le va a hacer mucho daño, porque es que ya eso sería como lo último. O sea, te voy a echar por allá a un lado porque es que no tienes remedio. Y se supone que si soy maestro, sí sé lo que debo hacer. Es correcto. Sí sé lo que debo hacer con ese pequeño, porque es que para eso me he preparado, para eso he estudiado, para correcto. eso yo he recibido
una educación para ser docente, pues en el caso de los docentes, Claro que y entonces yo sí debería saber lo que voy a hacer. Así es. Otra cosa que vemos muy horrible y que también es un abuso es que el que seamos maestros tampoco nos hace ser psicólogos. Usted no puede estar diagnosticando al niño en un salón de clases diciéndole tienes esto, tienes un problema, tienes lo otro. Si usted nota como maestro que el niño tiene una dificultad, llame a su papá, llame a la mamá, diríjase al conducto regular primero en vez de ridiculizarlo en frente de sus compañeros, porque es tan triste cuando de pronto una mínima palabra que de pronto para ti que eres adulto lo ves como algo tan insignificante, pero en su cabeza, en su mundo pequeño, esa palabra es grande. E incluso hace unos meses una muy amiga me dice, oye, tengo un problema con mi niña porque me quitó el teléfono y empezó a buscar el significado de una palabra que le dijo la maestra en clase, y cuando ella encontró el significado de la palabra, fatal. Claro. Fatal. O sea, mira hasta el punto donde lo lleva, porque de pronto a veces decimos tantas cosas que ellos no conocen, pero también son inteligentes para averiguar e investigar las cosas. No tenemos que llevar a un estudiante al extremo. Así es. No es la idea. Así es, Tatiana. Y es muy triste también cuando nosotros vemos que el estudiante le tiene miedo, le tiene pánico al docente. El docente tiene que ganarse la confianza del niño, porque esto va a permitir también que se puedan detectar otro tipo de problemáticas. Pero un niño que no le tiene confianza a su docente, imagínate, si no encuentra protección, por ejemplo, en su casa y tampoco encuentra apoyo en la escuela, es irreparable el daño que se le ocasiona a este Disculpa pequeño. que te interrumpa con respecto a lo que dices, tienes mucha razón. No sé si vistes por allí en las páginas de educadores, circulaba una imagen muy bonita, o sea, un mensaje que toca, que decía, si tú eres docente, sensibilízate un poco más y abraza a tu niño, porque quizás no sepas si sea su único lugar de escape. Claro. Entonces, a veces también vemos eso, que llega con aquel amor, a abrazarte, a darte un beso, y de pronto lo aleja porque no quieres que Lo te abrace. desprecias. Sí, eso desprecias. es triste. ¿Sabes qué también se puede notar en las aulas, Tatiana? La preferencia. Cuando nosotros tenemos preferencia por un niño más que el otro, el cual tú apartas, se siente despreciado. Se siente despreciado, y eso también le va a ocasionar a él un daño emocional, ¿sí? Bueno, Tati, vamos a estar hablándole también a los padres de familia acerca de los síntomas, ¿verdad?, que presenta el niño cuando es víctima de este abuso psicológico, de este maltrato psicológico por parte de docentes. Pero mientras tanto vamos a ir a un corte de comerciales, pero te pedimos que te quedes allí muy atento en nuestro programa del día de hoy. Ya volvemos. Ya está en Sincelejo, Queens, Casa de Reina, el lugar donde encontrarás los mejores servicios: uñas, cepillados, queratina, cera fría, cirugía capilar, repolarizaciones, maquillaje, peinados, trenzas y todo lo relacionado con tratamientos corporales y faciales. Todo lo puedes encontrar en Queens, Casa de Reina. Ubícanos en la carrera 16, número 165, barrio Puerto Escondido. Queens, Casa de Reina. Don Elías, ¡qué cambio! Claro que sí, seguimos cambiando para mejorar. Bol Plus, calidad y economía, con los mejores precios del mercado, y ahora con autoservicio para tu comodidad. Tenemos vasos, platos, cucharas, toda una línea de aseo y elementos para tu hogar. Los invito a estar súper demasiado bien con Bol Plus Hogar y Estilo. Bol Plus, hogar y estilo, líderes en desechables.
Abre las puertas a un mejor futuro con CEPROTEN, Centro de Estudios Técnicos con certificación de calidad en auxiliar en enfermería, en servicios farmacéuticos y administrativo en salud. Nuestra experiencia de 20 años ha sido certificada para continuar ofreciendo programas académicos con intensidad horaria y contenidos acordes con las exigencias del mercado laboral. Nuestros estudiantes realizan sus prácticas en las empresas de mayor proyección de nuestra región. Brindamos facilidades económicas para estudiar. En Sincelejo, CEPROTEN, la verdadera calidad. Deja tu educación en manos de la mejor institución, CERS, porque somos una entidad certificada por calidad. Contamos con ambientes de aprendizajes especializados para tu formación. CERS cuenta con docentes altamente certificados por la confiabilidad de los empresarios en nuestros egresados, porque la calidad humana es lo primero, porque la formación es integral, porque nuestro estilo de enseñanza es diferente. Deja tu educación en manos de la mejor institución, CERS. Almacén Petich, todo lo relacionado con artículos para tu bebé, lo mejor de la moda, últimas colecciones, coches, cunas y demás. Manejamos ventas al por mayor. Ubícanos en la carrera 20, número 2246, centro de Sincelejo. Teléfono 281-2685 y al 301-336-4489. Almacén Petich. ¿Quién tiene la mamá más hermosa? ¿Quién tiene la mamá más chistosa? Ay, un momentico, muchachos, un momentico. Ay, 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 ay. ¡Qué pone tan bravo! ¡Un dos! Este es el baile del payaso. ¡Vamos, Luca! ¡Para que se acabe la partida! El superconstructor, tu madera está contigo. Más de 80 años en la región, ahí sirviendo a su gente de corazón. Más de 80 años en la región, ahí sirviendo a su gente con amor. Es superconstructor, tu maderas, calidad de vida en productos para ti. Droguería Luzmar, gran surtido en medicamentos y cosméticos, servicio de inyectología y toma de presión arterial, atención profesional de Carmen Chávez, más de 30 años de experiencia por su salud. Droguería Luzmar, en el barrio El Bosque, calle 12, número 2845, teléfono 282-1990. Visítenos. Anuncira Díaz, Odontología Estética. Contamos con diseño de sonrisa, blanqueamiento, bichectomía, diseño labial, ortodoncia, rehabilitación oral, endodoncia, cirugía oral, periodoncia, implantes. Ubícanos en la calle 22, número 1627, edificio Altamisa, frente a los juzgados. Comunícate al 312-751-1643. Anuncira Díaz, Odontología Estética. Ropa para toda la familia. Un palacio lleno de amor y amistad, donde con un beso, un abrazo, un te quiero o una sonrisa, cautivas a la persona que más amas. En Amor y Amistad, regala con amor, regala con el Palacio de la Pantaleta. El placer de comprar en el mejor lugar. El Palacio de la Pantaleta. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso, muertas de la risa, Tatiana y yo. Siempre hay un cuento para reírse. Bueno, la verdad es que
Estamos de nuevo aquí en este programa donde vamos a continuar con esos síntomas que presentan los niños cuando están siendo víctimas de maltrato psicológico. Bueno, resulta que el primer síntoma que nosotros vamos a ver cuando hay maltrato psicológico por parte del maestro es el problema en la escuela, el problema académico. Fíjate, Tatiana, que ahorita precisamente que estábamos en comerciales comentábamos eso, que muchas veces cuando el niño está teniendo un problema, por ejemplo, él va bien, ¿verdad? Él comienza bien, lleva sus notas bien, y resulta que de un momento a otro este pequeño presenta un bajón académico. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que alertarnos, tenemos que, como diría uno, ponerse las pilas a ver qué es lo que está pasando, porque este pequeño está presentando algo. Inmediatamente el padre de familia, antes de atacar a ese pequeño, tenemos que buscar otras causas. No vamos a decir entonces que en todo momento va a ser por daño psicológico que está ocasionando el maestro, pero sí tenemos que estar alerta cuando el niño tiene una dificultad. Me imagino que tú tienes más experiencia que eso, Tatiana. Vamos a contarle un poquito a los papás. Así es. Como docentes siempre estamos latentes, estamos para vigilar y velar el proceso del rendimiento académico en el estudiante. Y como lo dice Erika, el niño puede ir bien y de pronto al ver un bajón que no es un bajón, digamos, medio, sino que se va en declive drástico. Total. Porque pueda que de pronto en el proceso hayan unas dificultades que uno las va mirando y las va manejando, pero si hay algo que va totalmente regular y de un momento a otro hay un bajón, hay que buscar la causal, hay que buscar qué pasó, hay que dar con el pie de lo que está ocasionando ese bajón académico. Hay que mirar si el problema está dentro del aula o está fuera del aula de clases, porque cuando el niño cognitivamente es bueno, pero sucede de que en un momento dado hasta te pierde, no vamos a hablar que te pierde un logro, sino que te pierde materias. Claro. Algo está pasando, o es lo mismo. El estudiante puede ser muy bueno en todas las materias, pero llega un momento, no sé, a raíz de los diferentes periodos, y llega un momento en que el estudiante te va a pique con la misma materia, habiendo sido tan bueno. Si va a pique con la misma materia y tiene un problema con la materia, tienes que hacerte una introspección tú como docente. Sí, y otro de los síntomas que presentan los niños cuando están siendo víctimas de este abuso psicológico son los problemas alimenticios. Vemos que el niño de pronto tenía unos buenos hábitos alimenticios, comía horas, no tenía problemas para comer, y de un momento a otro el pequeño cambia. Deja de comer, se le quita el apetito. En algunos casos se le puede quitar el apetito y en otros casos por la ansiedad que está experimentando puede comer mucho, puede comer demasiado. Entonces ya tenemos estos dos signos, ¿verdad? Estas dos conductas que son signos de alarma. Los problemas que empieza a presentar en la escuela, y además de esto también se pueden presentar problemas alimenticios. Dentro de los síntomas también que se empiezan a presentar es la baja autoestima del niño. Y empieza a generar muchas inseguridades que empiezan a notarse en expresiones que él lanza, que empieza a notarse en conductas como, por ejemplo, si van a hacer un acto en el colegio y él no quiere participar, él no quiere salir a participar. Todo esto empieza a presentarse. Bueno, vemos entonces también que se presenta la depresión, ¿sí? La depresión, la ansiedad. Ahorita que tú colocabas el ejemplo, veíamos que se presenta también un mal comportamiento. Cuando tú estabas colocando este ejemplo del caso que estabas mencionando, este niño tenía un mal comportamiento, ¿verdad? ¿De qué sucede? Que de pronto tenemos un niño que viene teniendo una conducta dentro de los parámetros normales que nosotros llamaríamos adecuada, ¿verdad? Dentro de los parámetros normales, pero de un momento a otro empieza a evidenciarse en el pequeño un cambio repentino,
un cambio brusco, un cambio drástico, en donde entonces nosotros empezamos a mirar y empezamos a preguntarnos, bueno, pero si es que Juanito no se portaba de tal manera, era uno de los niños ejemplares, es un niño ejemplar en casa y ahora está teniendo este comportamiento que le está pasando. Y resulta que es que las palabras ofensivas que puede estar teniendo el docente con este pequeño o los actos ofensivos que puede estar teniendo con el pequeño lo están llevando a él a actuar, a defenderse, porque es que él lo utiliza también es como un sistema de defensa ante lo que le está pasando, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que aprender algo y es que el niño actúa en respuesta a, siempre, en respuesta a algo que está pasando, sea un actuar adecuado o sea un actuar inadecuado, pero siempre va a ser en respuesta a algo, porque es que todo lo que pasa en el ambiente lo que hace es coaccionar a este pequeño, lo que hace es influenciar en este pequeño y este pequeño va a actuar como un sistema de defensa por lo que le está sucediendo. Como no puedo coger a este docente y gritarles un poco de cosas porque soy un pequeñito y le tengo miedo, lo veo muy grande y tampoco es el deber ser, entonces yo trato de otra manera de mostrar que algo me está pasando, ¿sí? Entonces sucede esto. Además de esto, cuando el niño está siendo víctima de un abuso psicológico, de un maltrato psicológico, se empieza a presentar algo en casa y es que él trata de buscar en sus padres, por ejemplo, como una figura que me permita a mí poder sentirme protegido, sentirme que me quieren. Y fíjense, sucede algo y esto es también para que los papitos se alerten. Resulta que, Tati, cuando un niño va a la escuela, ¿verdad? Y vámonos a los grados preescolares. Cuando un niño va a la escuela, la maestra que le muestra a este pequeño amor, protección, comprensión, a pesar de que sabemos que es muy difícil trabajar con un número grande de niños en preescolar, es bastante difícil y yo a estas maestras las admiro. El niño, ¿qué sucede? Cuando él llega al colegio, él siente placer de quedarse, porque le gusta el entorno donde está, le gusta el espacio donde está, es salir de un lugar en donde todos los días estoy en monotonía y me voy a un lugar donde yo me voy a divertir, donde yo la voy a pasar bien, donde yo la voy a pasar bueno. Cuando un niño llora, que no se quiere quedar, y lo venía haciendo, o sea, se venía quedando, se sentía feliz, y de pronto tiene este cambio, Tati, padres de familia, algo está pasando. Algo está pasando y entonces, señor docente, si de pronto usted está viviendo esta situación, de pronto en algún momento usted ha maltratado a su estudiante, lo invitamos hoy, como decía Tatiana, que haga ese proceso de introspección, que haga ese proceso de reflexión, de verificación, de análisis de mi conducta, porque acuérdese que el papel del maestro es fundamental en el desarrollo del niño. ¿Cierto, Tatiana? Así es. Tenemos un compromiso moral, tenemos un compromiso con ellos, un compromiso social de formarlos, educarlos, guiarlos, y tenemos que actuar como tal con ellos. Tenemos que ser esa persona presta allí para estar con mi pequeño y orientarlo de la mejor manera. Así que si en algún momento tuviste esta situación o incluso en este momento de pronto la estás viviendo, tienes que hacerte un autoanálisis, porque el hecho de que seamos educadores no quiere decir que tampoco nosotros no necesitemos que otros también nos orienten para también corregir en lo que no estamos haciendo bien, porque evidentemente todos vamos a necesitar de la ayuda de otros. Así que por eso es que es bueno siempre hacer una buena introspección, y más que todo los dejo de tarea para que lo hagan los viernes, mediten los viernes para que el lunes vayan bien puestos, bien bonitos, bien alegres, bien contentos, con nuevas estrategias metodológicas para que le enseñes esa semana de trabajo buena a tu pequeño, porque la ley es y va a seguir siendo que nosotros tenemos que hacer un buen trato
Así es. por nuestro trato. Tatiana, yo nunca me he podido explicar, o sea, hasta el momento, en mi trabajo que llevo con los niños, con los adolescentes, en el trabajo que he podido tener también en el área educativa, nunca me he podido explicar por qué un docente tiene que gritar tanto. Yo a veces cuando he hecho trabajo de campo en instituciones educativas, me quedo observando, me quedo mirando, y yo digo, si supiera que saber hablar no significa gritar. Cuando usted grita, usted también está ocasionando un daño psicológico al niño. Usted está impactando al niño, sobre todo si estamos hablando de niños pequeños. Por favor, cuando usted grita, usted lo que está haciendo es intimidando a ese pequeñito. Usted lo que está haciendo es llevando a ese pequeño que le tenga miedo y que lo vea como un ogro. Imagínate, o sea, si los niños tienen una imaginación increíble, viven en un mundo de aventuras, viven en un mundo en el cual nosotros tenemos que acoplarnos a ellos para comprenderlos, para entenderlos, para amarlos, para quererlos, para protegerlos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que cuando el docente está en ese estado, yo sé que hay muchas situaciones que lo llevan a alterarse porque son muchos niños, pero no grite tanto. Con eso usted no va a lograr llamar la atención de todos los niños. Hay maneras, hay estrategias con las cuales usted puede tener manejo del salón, ¿sí? Alzar el tono de voz para llamar la atención de los niños es una cosa totalmente diferente a que usted tenga que volverse gritón. Y que además de eso, o sea, se enferma usted también, la garganta se le enferma, y además de eso también está enfermando psicológicamente a los niños. Entonces, nosotros miramos algo. ¿Qué pasa cuando los gritos, las burlas, las humillaciones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando todo esto se está dando? ¿Cómo esto va a afectar al niño? Usted está abusando psicológicamente del niño. Cuando usted está gritando, cuando lo humilla, cuando usted se burla del niño. Una cosa es celebrar algo que el niño ha hecho, ¿verdad? Y reírnos porque hizo algo. Y otra cosa es muy diferente que usted se burle de un niño. Como docente, usted no tiene por qué burlarse de un niño. Acuérdese que usted está poniendo el ejemplo para los otros compañeros. Y si usted se burla de un pequeño, también está incitando a los compañeros que lo hagan y también está incitando a que se incremente la conducta de bullying. Mire, yo le voy a decir una cosa, Tatiana. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a estos pequeños? A mí me gustaría, Tatiana, que tú nos contaras desde tu experiencia como docente y desde todo lo que a ti te toca vivir a diario con los pequeños. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a un niño que está siendo víctima de maltrato psicológico por parte del docente? Bueno, una de esas formas para poder ayudarlos, principalmente, si vamos a hablar de nosotros como maestro, es aterrizarnos para poder ayudarlos a ellos, porque nosotros somos el punto referencial máximo de ellos. Y como acabas de decir una expresión que es lo que me genera tanta risa, que comentas que los niños viven en un mundo de aventuras, ¿verdad? Y que de pronto él te va a ver como un ogro porque andas tan gritón. Yo me imaginé a Shrek. Ajá, eso fue lo que me pasó en este momento, me lo imaginé así. Sí, entonces ellos en su cabecita se están imaginando un montón de cosas y te van a ver así, con tanto temor, ¿verdad? Y es lo que me impacta y es lo que también me genera ahora risa, pero es porque ustedes que están allá no están apreciando lo que yo estoy viendo allá acá. Es el gesto que me da mucha risa, porque es que me metí enseguida en el mundo de aventura y me puse así pequeñita y dije, oye, sí pasa. Claro. Entonces, por favor, la manera de ayudar primeramente a nuestros niños es también teniendo mucho amor, o sea, emanar mucho amor, porque si ese valor no está en mí como maestra, déjeme decirle que debo retirarme, o sea, colgar los tenis, como dice uno vulgarmente, y pasar a retirarme y ceder el turno, porque cuando nosotros escogemos esta labor,
Claro. Sabemos a lo que vamos. Debe haber una vocación. Total. Debe haber una vocación y una entrega. Y eso es un buen punto que ella acaba de mencionar. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos un porcentaje de maestros que no están por vocación. Así es. Es triste. Entonces, si en mí como docente no hay amor por mi trabajo, por mis niños, no que porque no son hijos míos, entonces yo no los voy a querer y que aprendan como quieran. Eso no es así. Tenemos que emanar mucho cariño, mucho afecto, porque de esa manera es que los vamos a poder ayudar de la mejor forma, porque si no hay amor se te hace muy fácil colocarle defecto, tratarlo mal, ahuyentarlo para un lado, ponerlo en el rincón, cosa que no estoy de acuerdo. Poner el no, que porque no hizo tal cosa, va al rincón y 100 planas. Por favor, no hagas que el niño tenga un trastorno con la escritura. Lo alejan de la escritura, Total. le hacen que él desarrolle una fobia. Total. Sí. Hay 9 pasos que le vamos a enseñar a los padres de familia para que ellos aprendan a detectar. Primero que todo, usted tiene que aprender a ser un detective. Usted tiene que aprender a investigar en las conductas de su hijo. Todo esto que nosotros le hemos enseñado hoy le va a permitir a usted poder detectar cuando hay un cambio en su niño, ¿sí? Apenas hay un cambio, conviértase en un detective. Investigue qué está pasando con su pequeño y por qué se está dando este cambio. Porque ¿quién mejor que usted como padre para conocerlo, para saber lo que le está pasando? Entonces, si usted es un buen papá, inmediatamente hay un cambio en su hijo, usted se da cuenta enseguida. El segundo paso, ¿cuál es? Ya, el primero va a ser un detective. El segundo paso, ¿cuál es? Escúchelo. Por favor, si su hijo se acerca a usted, escúchelo. Tome en cuenta lo que le está diciendo, porque el niño no habla por hablar. Sucede algo muy particular con los niños y es lo siguiente. Un niño, cuando expresa algo, préstele mucha atención, porque por lo regular, el niño no expresa sus emociones. Por eso cuando él habla, sea atento, porque si él habla es porque algo muy grave está pasando. Tercero, que de pronto a veces esto nos parece un poco tonto, pero hay que hacerlo. Cuando un hijo le pone a usted una queja, documéntelo, escríbalo, redáctelo en un lugar para que usted tenga allí establecido, escrito, lo que su hijo le está diciendo y después usted tenga un soporte para acercarse a un lugar y decir: mi hijo me dijo esto y esto y esto. Y luego de que usted ha investigado si las cosas se están dando, usted tiene un soporte de lo que su niño le está diciendo. Porque es que las palabras se las lleva el viento. Y si usted deja escrito en un lugar lo que su hijo le dijo, usted va a tener más soporte. El cuarto paso: discuta su preocupación con otra persona. ¿Qué quiere decir eso? Busque ayuda. Si usted siente que está pasando algo con su hijo, diríjase, sea si es en la institución educativa, sea el coordinador, una persona de confianza, o incluso hable con el mismo profesor, porque hay que respetar los conductos, pero discuta el tema con una persona que lo pueda guiar, ¿sí? Y que lo guíe de una forma adecuada, porque tampoco es ir a formar pleitos, sino buscar soluciones, ¿verdad? El quinto paso: proporcione esta información en el contexto. ¿Eso qué quiere decir? Acérquese a la institución educativa, que allí es donde está el foco del problema y allí es donde usted se tiene que acercar antes de correr para otro lugar, respetar el conducto, ¿sí? El sexto paso. ¿Cuál es el sexto paso? Por favor, evite los comentarios negativos. No convierta la problemática de su hijo en una problemática más grande, donde entonces es usted el que lo va a terminar a él ridiculizando. ¿Qué quiere decir esto? Sea prudente con la problemática que está teniendo su hijo. El octavo punto: solicite otro maestro si es necesario, ¿sí? Si usted ve que eso está pasando, entonces vamos a mirar qué determinaciones se toman después de toda esta cadena de pasos que nosotros hemos venido mencionando. Ya en el octavo punto, si usted ve que es necesario, haga una carta como una queja, como un reclamo, si usted ve que de pronto verbalmente o informalmente no se pudo lograr hacer algo. Y el noveno punto, de acuerdo a todo este trámite que usted ha hecho,
usted mira si este niño puede continuar en el lugar donde está o si es prudente cambiarlo de lugar, ¿sí? Entonces, la idea ¿cuál es? Ayudar al niño, no dejar que esto pase sin hacer nada, porque es que el perjudicado es el menor. Tati, creo que se nos ha agotado el tiempo, ¿verdad? Pero dejamos este mensaje hoy a los padres de familia, ¿sí? Sobre todo también a los docentes que nos pueden estar viendo a través de nuestro canal OK TV, a través de las redes, a través de la página. Queremos invitarlos para que nos sigan acompañando todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en tu canal OK TV con todos estos temas de educación para la familia. ¿Verdad, Tatiana? Así es. Estamos aquí prestas para lo que vayan a necesitar, cualquier inquietud, ya saben cómo localizarnos, estaremos para ayudarlos en todo lo que nosotros podamos. Muchísimas gracias por estar allí, le mandamos muchos abrazos y muchos besos y feliz fin de semana. Feliz fin de semana, nos vemos en una próxima ocasión, chao.